Mi archienemigo y yo terminamos dentro del mismo libro de romance entre chicos. Él se convirtió en el esposo odioso del protagonista principal, obligado a casarse con él. Y yo me convertí en el doble del amor perdido del segundo protagonista, el tipo que lo mantenía con dinero. El protagonista y el segundo no se soportaban. Y mi archienemigo y yo tampoco, nos peleábamos a diario. Hasta que, 2 años después, el irresistible protagonista volvió con fuerza. Mi archienemigo ya ni siquiera presumía la tarjeta que el protagonista le había tirado con desprecio. Solo me miró y dijo: ¿corremos? ¿Juntos? ¿Voy yo primero? A las 8, en la fuente, le respondí. Yo cubro tu salida. Él se emocionó tanto que dijo: buen hijo. Antes de que pudiera insultarlo, sentí de repente unos brazos cálidos rodeándome por detrás. Me giré temblando, y vi al segundo protagonista original del libro, apretándome el cuello con una sonrisa fría y peligrosa. ¿A dónde vas? Dijo. Llévame contigo. Cuando Charles, mi archienemigo, y yo acabamos metidos en ese mundo, todavía tenía ánimos para discutir conmigo. Hasta que descubrí algo. Su esposo se llamaba Galen. Y el tipo que me mantenía a mí era Austin. Exactamente los nombres de los personajes del libro que había leído antes de caer aquí. ¿Coincidencia? Ni de broma. Cuando le expliqué todo, Charles, que al principio se burlaba de mí, se quedó mudo. Recordó que antes de caer en el libro, había visto de pasada el texto que le envié. El inicio era tal cual. El protagonista y su esposo odioso viviendo una relación de amor-odio enfermiza. Una locura. Charles cerró el archivo de inmediato y me insultó sin piedad. Pensando en eso, se le puso la cara blanca y verde del coraje. Yo, en cambio, me reí. Charles me lanzó una mirada asesina. Pero antes de decir nada, Galen apareció y se lo llevó a rastras. Al irse, escuché a Galen decirle: hoy tenemos cena familiar. Colabora conmigo y actúa bien. Charles ya no era el esposo fácil de manipular del libro. Le puso los ojos en blanco sin pudor. ¿Y si no colaboro, me divorcias? Galen casi rechina los dientes del enfado. Pero resulta que Charles y su personaje compartían un mismo defecto. La avaricia. Amaba el dinero más que su propia vida. Yo acababa de pensar, este tipo se busca la ruina. Cuando Galen sacó una tarjeta de su bolsillo y se la tiró a la cara. Si actúas bien, será tuya. Charles la recogió con total indiferencia. Yo chasqueé la lengua. Galen añadió: hay 1.000.000 dentro. Los ojos de Charles se iluminaron. Trato hecho. En ese instante, odié que la tarjeta no me hubiera golpeado a mí. 2. Brandon, ¿por qué no contestas mis llamadas? Me sobresalté. Al girarme, me encontré con unos ojos fríos y afilados. Era Austin, el segundo protagonista. Levantó su teléfono y me mostró una lista de llamadas perdidas en rojo. Pensé que te habías muerto. ¿Yo? ¡Qué grosero! Te advierto, dijo con voz baja, firmaste un contrato. Haz bien tu papel de doble y no te metas en cosas que no te corresponden. Ajá. Recordé, el contrato era por 200.000 al mes. Ja. Me reí solo al pensarlo. Austin se irritó por mi sonrisa sin motivo. Me agarró de la muñeca y tiró de mí con fuerza. Yo tropecé detrás de él, casi cayéndome. Genial. Ahora sí, se acabó mi tranquilidad. Se venían tiempos duros. 3. Desde entonces, hice de todo para ahorrar. Por suerte, aunque el pago mensual no era enorme, Austin solía regalarme muchas cosas. Autos, casas, joyas carísimas. Todo lo que podía vender, lo vendía. Y poco a poco,
Acumulé una buena fortuna. De vez en cuando me veía con Charles. Él me lanzaba sus típicas burlas. Y, curiosamente, eso me hacía sentir que la vida tenía algo de emoción. Pero últimamente tenía un mal presentimiento. Un tic en el párpado que no paraba. Se lo conté a Charles. Él se encogió de hombros. Tu sexto sentido nunca acierta. Unos días después, Charles fue quien me llamó para vernos. Apenas me vio, señaló su ojo derecho. Ayer me tembló 2 veces. Ajá, respondí. Tengo un mal presentimiento. Ajá. Charles se enfadó. ¿No te preocupa que el protagonista haya vuelto? Yo me levanté de golpe y le lancé el móvil a la cara. ¿No sabes leer las noticias, idiota? Ya volvió, ¿está en todas partes? Charles vio la enorme foto del protagonista en la portada del portal. Y soltó una risa incómoda. Después de un momento, sacó una tarjeta bancaria. Todo mi dinero. ¿Te vienes conmigo o no? Hizo una pausa. Tengo suficiente para mantenerte si hace falta. Saqué mi propia tarjeta y sonreí. A las 8, en la fuente más grande. Yo cubro tu escape. Charles levantó el pulgar. Así, sin más, nació nuestro plan de fuga. 4. Después de separarme de Charles, volví a casa. Una casa que Austin me había regalado. Me encantaba todo lo que estaba a mi nombre. Así que la decoré con mimo y vivía allí casi siempre. Austin también solía venir. Salvo cuando tenía que viajar por trabajo. Hoy no fue la excepción. Apenas entró, corrió hasta el sofá. Me abrazó mientras veía la tele. Y me plantó un par de besos. Debo admitirlo. En estos 2 años como su doble. He disfrutado demasiado. Austin es guapo, con un cuerpo increíble. Me da dinero, y además me deja dormir con él. Un combo completo. ¿Y si no fuera por ese contrato? Ya pensaría que en serio me ama. Como ahora. Me abraza y me besa largo, profundo. Luego roza mis labios una vez más, sonriendo. Creando una atmósfera imposible de resistir. Pero enseguida se separa un poco y dice riendo. Primero comamos algo, no quiero que pases hambre. Después de la cena, no pasa nada más. Solo me abraza, tranquilo, mientras vemos la tele. A veces me acompaña mientras trabaja. No lo hacemos seguido. No es que no pueda. Porque cada vez que pasa, quedo en cama todo el día. Pero tampoco lo hace mucho. Una vez cada 10 días, con suerte. Cuando le pregunto por qué, dice que al verme sufrir tanto, prefiere dejarme descansar. Sí, claro. No me lo creo ni un poco. 5. Después de lavarme y acostarme en sus brazos, no pude evitar pensar en el plan que había hecho con Charles. Aguanté todo el día sin decir nada. Pero al final no resistí y le pregunté a Austin. Si algún día desaparezco, ¿qué harías? Austin soltó una risita suave. Eso no va a pasar, dijo con calma. O mejor dicho, tú nunca serías capaz de dejarme. Dicen que él volvió. Su sonrisa se borró al instante. Los dos sabíamos muy bien de quién hablábamos. Austin no respondió. El silencio se volvió tan pesado que al final fui yo quien rompió el aire. Todavía te importa él, ¿verdad? No pienses tonterías. ¿Vas a ir a buscarlo? De pronto, Austin se incorporó. Mi corazón se encogió y levanté la vista. La luz de la luna caía justo en su rostro. Ocultándolo a medias. Pero no hacía falta verlo. Sabía que su expresión no era buena. Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. Se levantó,
Se puso una chaqueta y se fue sin decir palabra. Solo el sonido seco de la puerta cerrándose me dejó claro cuán frío se había vuelto todo. Y aún así, yo seguía buscando alguna pequeña muestra de amor para mí. Mientras me perdía en esos pensamientos, mi teléfono se encendió de golpe. Era un mensaje de Charles. Las capturas de las 2 reservas de vuelo que había comprado. Una a nombre nuestro. Y otra usando los nombres de otras personas. Confirmé el horario y, sin tiempo para llorar, me sequé las lágrimas. Abrí los cajones donde escondía mis tarjetas. Y preparé una maleta como si solo fuera un viaje de vacaciones. Todo listo. Solo faltaba el momento de escapar. 6. Con todas las tarjetas escondidas bajo la ropa, me encontré con Charles. Nos aseguramos de bloquear a Galen y a Austin en todos lados. Antes de hacerlo, vi el último mensaje que Charles le mandó a Galen. Divorcémonos. Lo pensé un segundo. Y le mandé a Austin. Hasta aquí llegamos. Austin respondió al instante con un simple, ¿qué? No le di opción, lo bloqueé. Pero el corazón me latía rápido. Como si algo malo se acercara. Una vez en el avión, esa sensación creció. Charles, sin una pizca de preocupación, se durmió con la boca abierta y casi me babea encima. Yo miraba por la ventana. Y de pronto recordé una escena del libro original. El protagonista, el amado por todos, también intentaba huir en avión. Pero no sabía que el protagonista principal le había puesto un rastreador en el teléfono. Así que cuando bajó del avión, ya lo estaban esperando para atraparlo. Pensar en eso me heló la sangre. Aunque Charles ahora solo era un personaje secundario, ¿quién sabía lo que podía pasar por la mente de Galen? Cuando leí la novela, yo solo presté atención a las escenas románticas. No recordaba los detalles del argumento. En el libro, Galen solo tenía ojos para el protagonista. Así que quise creer que no nos perseguiría. Con esa esperanza tonta, aguanté todo el vuelo con el corazón en la garganta. Al aterrizar y desactivar el modo avión, mi pantalla se llenó de llamadas perdidas. De Galen. De Austin. Sentí que 2 guillotinas colgaban sobre mi cabeza. Sin pensarlo, arrastré a Charles hasta una tienda del aeropuerto. Y compramos 2 teléfonos nuevos. Rompimos los viejos y los tiramos. Charles casi me grita. Pero al verme tan serio, empezó a preocuparse también. Sin perder tiempo, pedí a alguien que nos comprara otros 2 boletos. Para un nuevo destino. Cualquiera. Solo quería irme. Cuando el avión despegó otra vez. Y sentí el asiento bajo mi cuerpo. Por fin respiré tranquila. Le expliqué todo a Charles. Y él se quedó callado. Mirando por la ventanilla. Pensativo. 7. Una semana después, Charles y yo vimos en la televisión una noticia de un accidente aéreo. Era exactamente el vuelo que habíamos comprado. Pero que al final no tomamos. En cuanto nos miramos, los 2 soltamos un suspiro de alivio. Lo más probable era que Galen y Austin pensaran que habíamos muerto en ese accidente. Y si por casualidad descubrieran la verdad, como mucho rastrearían el segundo vuelo. Pero nosotros ya estábamos en un tercero. Rumbo a un pequeño pueblo escondido y hermoso. Nadie podría encontrarnos allí. 8. Charles, en el fondo, siempre fue un coqueto incorregible. No sé si fueron esos 2 años con Galen los que lo despertaron. O si simplemente descubrió quién era de verdad. El caso es que, en estos años, vive como pez en el agua. Siempre me arrastra a fiestas, discotecas, bares.
coqueteando con todos los modelos que ve. Un día me mandó un mensaje diciendo que no volvería a casa a cenar. Yo estaba cocinando y casi tiré la sartén del coraje. Lo llamé por videollamada para gritarle. Él escuchó en silencio. Colgó, y al momento me envió un vídeo. Lo abrí dispuesta a seguir insultándolo. Pero en la pantalla apareció un chico rubio, de ojos azules y sonrisa perfecta, sin camiseta, mostrando unos abdominales que parecían tallados. Tragué saliva sin poder evitarlo. Charles soltó una carcajada. ¿Vienes o no? 9. Puf, nada del otro mundo, comenté mientras tomaba un trago y apretaba un poco su pecho. No está mal, pero he sentido mejores. De pronto, otro chico musculoso se acercó por el otro lado. ¿Quieres tocar los míos? Los entrené ayer. Y sin poder evitarlo, extendí la mano. A ver, déjame comprobar. Charles frunció el ceño, molesto. No sé ni qué decirte. Yo solo me encogí de hombros. Después de todo, él era quien pagaba todo. Además, esos modelos no los había llamado yo. Fue él quien me arrastró a esa fiesta. Cuando ya habíamos bebido suficiente, cada uno se llevó a un modelo a casa. Nada raro, solo para tener un poco de decoración. Charles ganaba más dinero que yo. Y su casa parecía un desfile cada mañana. 2 modelos medio desnudos. En delantal, preparando el desayuno. Un verdadero espectáculo. ¿Y si me quedaba a dormir? Me preparaban sopa para curar la resaca. Nada mal, la verdad. Aunque Charles era mucho más atrevido que yo. Mientras yo me conformaba con mirar. Él directamente se metía en la habitación con uno de ellos. Decía que solo hablaban bajo las sábanas. Sí, claro. Nadie le creía. Yo, desde luego, tampoco. 10. Todavía estaba medio dormido cuando un olor delicioso a huevos fritos se coló por la habitación. El aroma era tan fuerte que mi estómago empezó a rugir. Un segundo después, el modelo rubio de ojos azules entró corriendo con una sartén en la mano. Me dio un pequeño empujón. ¿Hay alguien tocando la puerta? ¿La abro? Ah, así que no era un sueño. Me limpié la baba y me obligué a despertar. Vamos a ver quién es. A medida que nos acercábamos al salón, los golpes en la puerta se hicieron más y más fuertes. Como si alguien fuera a derribarla de un momento a otro. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. ¿Podría ser que Austin nos hubiera encontrado? Sacudí la mano. No, imposible. Seguro ya piensa que estoy muerto. Bostecé y miré por la mirilla. Ajá, lo sabía, no era Austin. Era Galen. ¿Galen? Grité sin poder contenerme. Desde afuera, él pareció oírme. Salió de entre un grupo de guardaespaldas vestidos de negro y dio un par de toques suaves en la puerta. Su mirada se clavó directamente en la mirilla, como si me estuviera mirando a los ojos. Abre la puerta. ¡Ay, santo cielo! Corrí al cuarto de Charles, le arranqué la manta y lo jalé sin explicación. Medio dormido, pero obediente, se puso en movimiento. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Dejé a 2 modelos bloqueando la puerta mientras arrastraba a Charles hacia el baño. En la parte superior del baño había una pequeña ventana, apenas lo suficientemente grande para pasar. Le di una palmada en el hombro. Agáchate. Charles no entendía, pero obedeció. Me subí sobre sus hombros mientras explicaba. Galen está afuera. Y no vino solo. Sentí su cuerpo tensarse, pero enseguida me ayudó a impulsarme. Me costó horrores agarrarme del borde, pero al fin abrí la ventana. Saqué medio cuerpo y escuché la voz ahogada de Charles debajo. Rápido,
Ayúdame a subir. Me quedé callado. ¿Qué pasa? Preguntó, aguantando el peso. Entonces lo vi. Afuera, Austin me observaba, rodeado también de guardaespaldas. Tenía el rostro serio, pero al verme, sonrió, una sonrisa tan amable que daba miedo. Me quedé paralizado. Luego abrió los brazos y dijo con dulzura: ¿Por qué no saltas? Te atrapo. Quise llorar. Charles, sin saber nada, seguía empujando desde abajo. Vamos, súbeme. Si Galen entra, estamos muertos. Con o sin Galen, igual estamos muertos, le respondí resignado, y volví a bajar. Charles me miró con fastidio y trepó por su cuenta. Y claro, apenas asomó la cabeza, se encontró con la sonrisa amable de Austin. Regresó temblando y se dejó caer a mi lado. Se acabó lo bueno, murmuró. Asentí con seriedad y formateé el teléfono sin dudarlo. 11. Cuando Galen entró, lo primero que vio fueron dos modelos musculosos sin camiseta y con delantal. Aunque ya se lo imaginaba, su cara se oscureció por completo. Con un gesto, sus guardaespaldas se abalanzaron y sacaron a los dos en cuestión de segundos. Luego se acercó a Charles. Abrió la boca, como queriendo hablar, pero lo único que logró fue que los ojos se le llenaran de lágrimas. Yo, a un lado, no sabía si quedarme o huir. Miré a Charles, fruncía el ceño, evitando la mirada de Galen. Pero la tensión se rompió rápido. Austin apareció sin que me diera cuenta, se inclinó y me levantó al hombro. Oye. Apenas tuve tiempo de protestar antes de sentir una palmada en el trasero. Me giré indignado, y él, provocador, me dio dos más. Austin, me puedes matar si quieres, pero no me humilles. Antes de que pudiera seguir gritando, vi cómo Galen tomaba la mano de Charles. Galen, suéltalo. Charles, pégale, si no lo haces no eres hombre. Un sonido seco resonó en la habitación. Galen giró un poco la cabeza, con una sonrisa triste. En lugar de preocuparte por él, dijo Austin con una risa fría, deberías preocuparte por ti. ¿Qué vas a hacer? Pregunté, con el corazón acelerado. No respondió. Me cargó hasta el coche, me sentó en el asiento, y sin decir palabra, me tomó del mentón. Su mirada estaba ardiendo. Entonces me besó con desesperación, como si quisiera robarme el aire. Austin. Intenté apartarlo, pero su beso solo se hizo más intenso. Lo empujé con fuerza y mi mano terminó golpeando su mejilla. Se quedó quieto, con la mitad de la cara roja. Luego, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. Una a una, las gotas cayeron sobre mi rostro. Yo me quedé en silencio, sin saber qué hacer. La situación era tan extraña que ni siquiera podía moverme. Entonces, temblando, él sostuvo mi cara entre sus manos. Su voz quebrada. ¿Sabes cuánto me arrepiento? Susurró. 12. Aquel día, Austin compró una piedra preciosa en una subasta, una gema negra. Le recordó a los ojos de Brandon, oscuros y hermosos. Pensó en regalársela, esperando que eso calmara su enojo. Pero a mitad de camino, recibió un mensaje. Era de Brandon, decía que quería terminar su relación. Austin intentó responderle, pero descubrió que lo había bloqueado. No entendía por qué. ¿Sería por aquel contrato? Si eso era el problema, podía anularlo. No le importaba. Solo quería hablar con él y explicarlo todo. Cuando llegó a casa, estaba vacía. La empleada le dijo que había visto a Brandon salir con una maleta, como si se fuera de viaje. Austin pensó que tal vez necesitaba despejarse, y eso le pareció bien. Pidió a su asistente que revisara su vuelo. Era un viaje corto, de unas pocas horas. Pasado un rato, le escribió a Charles para preguntar si sabía a dónde habían ido. Pero también lo tenía bloqueado. El corazón le dio un vuelco. Llamó a Galen.
¿Sabes a dónde fueron Brandon y Charles? ¿Yo? No tengo idea. Hazme un favor, mándale un mensaje a Charles. Me bloqueó. Y Brandon también desapareció. Galen suspiró con lástima y abrió el teléfono. En la pantalla, lo primero que vio fue un mensaje de Charles: divorciémonos. Su ceño se frunció con fuerza. Intentó responder, pero también lo había bloqueado. Esto está mal, pensó. Colgó la llamada con Austin y trató de llamar directamente a Charles. Nada. Bloqueado también. Estamos jodidos, murmuró, mientras pedía que le prepararan el coche y lo llevaran al aeropuerto. Austin, al enterarse, hizo lo mismo. Pidió el vuelo más próximo y salió disparado en el coche. A medio camino, su asistente lo llamó. Señor, el vuelo se ha retrasado, hubo un accidente. Las palabras accidente aéreo lo atravesaron como una lanza. Sus manos se aferraron al volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. ¿Qué vuelo? Preguntó con la voz rota. El vuelo 20052. 20052. El vuelo de Brandon. El color desapareció de su rostro. Sintió el corazón detenerse y el aire escaparse de sus pulmones. Un dolor agudo lo invadió, como si alguien le clavara una hoja directamente en el pecho. El coche se llenó de un ruido ensordecedor, y luego, silencio. Solo se oían los gritos lejanos de su asistente al otro lado del teléfono. 13. Austin escondió la cabeza en mi hombro, temblando sin parar. Al recordar aquel día, todavía no podía dejar de estremecerse del miedo. Me abrazaba con tanta fuerza que casi me dolía, como si temiera que si me soltaba, desaparecería otra vez. Intentaba contener el llanto, pero su voz entrecortada solo lo hacía sonar más triste. Suspiré. Si yo hubiera muerto, ¿no sería mejor así? Podrías ir tras la persona que realmente te gusta sin sentirte culpable. Austin levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos e hinchados. ¿Y qué quieres que haga? ¿Ir a perseguir un fantasma? Me quedé en blanco unos segundos antes de fruncir el ceño. ¿Tú, me quieres a mí? Él solo murmuró un sí y me abrazó más fuerte. Yo lo empujé de inmediato. ¿Estás bromeando? Yo pensé que solo era tu empleado temporal. ¿Empleado temporal? Austin se rió con incredulidad. ¿Dónde viste a un empleado con semejantes beneficios? ¿Mi casa es tu oficina acaso? Hizo una pausa y añadió con voz baja. Además, nuestro contrato era de 1 año, y tú nunca lo renovaste. Su voz se fue apagando, y al final desvió la mirada, nervioso. Yo me quedé boquiabierto. ¿No renovamos el contrato y aún así te metiste en mi cama? Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Austin se defendió, tozudo. Te di mi tarjeta de salario, ¿no? Eso cuenta. ¿Qué tarjeta? No me vengas con mentiras. La tarjeta negra, la que dejé en el cajón de tu mesita. Pensé un momento, y vaya, sí que había una. La verdad, la vi una vez y me pareció una tarjeta de repartidor, así que la ignoré. Si hubiera sabido que era su tarjeta de salario, la habría usado hasta dejarlo en bancarrota antes de irme. Austin parpadeó con una sonrisa. Vuelve conmigo a casa. Puedes dejarme en bancarrota las veces que quieras. Palabras vacías, bufé, y tiré de la puerta del coche. Me voy a buscar a Charles. Justo en ese momento, Galen salió de la casa con Charles en brazos. Charles estaba inconsciente, con la cabeza apoyada en su pecho y los brazos colgando. ¿Charles? Golpeé la ventana con fuerza. Entonces vi su mano moverse. Pensé que era mi imaginación, pero al mirar bien, lo vi sacar una tarjeta y moverla levemente hacia mí. Luego, rápido como un rayo, la volvió a esconder y fingió seguir desmayado. Austin se frotó los ojos hinchados.
¿Y entonces? ¿Aún quieres volver a casa conmigo? Miré a Charles siendo metido en el coche y apreté los dientes. Por supuesto que vuelvo. 14. No me di cuenta hasta más tarde, Austin prácticamente me tenía bajo arresto domiciliario. Las ventanas estaban selladas, y había gente vigilando por todos lados. Él trabajaba desde casa, solo para asegurarse de que no me apartara de su vista. Esto ya es demasiado, dije. Austin levantó una ceja, no te metas en mis métodos. Guardé silencio, subiéndome los pantalones. ¿Qué pasa? Preguntó sorprendido. ¿No ibas al baño? No puedo si me miras, gracias. Es que tengo miedo de que huyas otra vez, respondió con voz dolida. Lo ignoré. ¿Dónde está mi teléfono? Austin fingió no entender. ¿Qué teléfono? Quiero hablar con Charles. Austin soltó un bufido. Está bien, no le ha pasado nada. Quiero escucharlo de su boca. Austin no dijo nada. Si no, me escapo con él otra vez, lo amenacé. Él suspiró, metió la mano al bolsillo y me devolvió el móvil. Con razón no lo encontraba, murmuré. Lo tuviste tú todo este tiempo, ladrón. Llamé a Charles enseguida. No contestó. Llamé otra vez. A la tercera, finalmente respondió. ¿Charles? Yo, su voz sonaba ronca, entrecortada, con la respiración agitada. Galen no te hizo daño, ¿verdad? No, estoy bien, solo, en unos días, iré a verte. Y de pronto, clic, se cortó la llamada. Me quedé en silencio, mirando el teléfono. Luego miré a Austin. Y entonces lo entendí. Austin giró la cabeza, nervioso. No pienses mal. No estoy haciendo nada. Ajá, respondí con frialdad. ¿Y las marcas en mi hombro? ¿También son culpa de un perro? Solo te toqué un poco, dijo con voz baja. Lo miré cruzándome de brazos. Él tragó saliva, vaciló, y luego dijo muy serio. ¡Guau! 15. Después de otra noche en que Austin me arrastró a la cama, simplemente me rendí. Él, todo sudado, se acercó pegajoso a besarme. Desde la frente hasta la punta de la nariz, hasta que sus ojos se quedaron fijos en mis labios. Tragó saliva, pero se contuvo y apartó la mirada. Desde que me tenía encerrado, cada vez que intentaba besarme, yo le daba una bofetada. Antes, por el contrato, no podía hacer nada, ahora que el guión se había roto, no le debía buena cara. Aunque, siendo justos, Austin no había sido tan malo conmigo. Nunca me gritó, siempre me complacía, y no me escondía del mundo como en la historia original. Ni me comparaba con su supuesto amor verdadero. Durante ese tiempo, la verdad, no me sentí como un reemplazo. Más bien parecía una relación real. ¿Tú me quieres? Le pregunté mientras me llevaba al baño. Sí, respondió sin dudar. Me sentó en la bañera y comenzó a enjabonarme con cuidado. ¿Desde cuándo? Pregunté. Pensó un momento y dijo. Desde hace bastante. ¿Y por qué? Austin fingió pensarlo en serio. Porque cuando hablas de dinero, tus ojos brillan. Es adorable. ¿Qué? Cuando te enojas también, y cuando actúas, y bueno, ya sabes, otras veces también. ¿Cuándo he actuado yo? Cuando firmamos el contrato, dijiste que me amabas. Me quedé mudo. ¿Y tú te diste cuenta? Austin sonrió. Tu actuación era terrible. Menos mal que no entraste al mundo del espectáculo. Hizo una pausa y añadió suavemente. No quiero que nadie más te tenga. Déjame a mí quererte solo. No supe qué responder. Su mirada era tan sincera que me dolía un poco el pecho. Después del baño, me secó con una toalla, con tanta suavidad que me dio hasta vergüenza.
No tengo nada con ese protagonista perfecto, ni antes ni ahora, dijo. Así que piénsalo, ¿quieres quedarte conmigo, para siempre? Lo miré sorprendido. Y por un segundo, tuve la extraña sensación de que Austin sabía que yo no era de este mundo. 16. Después de ese día, Austin dejó de tenerme prácticamente encerrado. Así que fui a buscar a Charles. Austin no se separó de mí en todo el camino, pero cuando nos encontramos con Galen, él mismo dio un paso atrás, dejándonos un poco de espacio. Apenas me vio, Charles me agarró del brazo y empezó a desahogarse durante casi media hora, quejándose de Galen sin parar. De repente, se puso serio y me preguntó si quería quedarme. ¿No crees que eso es un poco repentino? Le dije. Charles giró la cabeza y miró hacia donde estaban Galen y Austin. Ellos conversaban con semblante concentrado, como si discutieran algo importante. Charles volvió a mirarme y dijo en voz baja. Nunca escuché hablar de ese protagonista Omega del que hablaban antes. Luego suspiró. Galen me confesó sus sentimientos. Me dijo que sabe que no lo amo tanto, pero que no le importa. Que puede darme todo su dinero, con eso le basta. Se encogió de hombros. Y, la verdad, tiene un punto. En mi mundo real soy un pobre diablo, trabajo hasta morir y apenas sobrevivo. Si aquí puedo vivir sin preocupaciones, ¿por qué no quedarme? Miré a Austin. Él piensa igual, dije. Charles asintió. Pero hay algo raro. A veces siento que ellos saben quiénes somos realmente, de dónde venimos. No pienses tanto, rió Charles, chasqueando los dedos. Al instante, Galen se acercó. Charles fingió toser, y Galen le pasó un vaso de agua. Luego, con total naturalidad, tomó una servilleta y le limpió los labios. Sus dedos se rozaron, y terminaron entrelazados. Yo me quedé callado, miré a Austin. Él dio un respingo y enseguida vino a mi lado para también tomarme la mano. Bueno, pensé. Tampoco suena tan mal quedarse. Extra, Austin. Tuve un sueño. En él, Galen y yo peleábamos a muerte por un mismo hombre. Los dos estábamos obsesionados con él. Galen había dejado a su esposo por ese tipo, y yo había buscado a un sustituto que se le pareciera. Al final, perdimos todo. Desperté empapado en sudor frío. Era un sueño tan absurdo que me costó respirar. Antes de procesarlo del todo, recibí un mensaje de Galen invitándome a tomar té. Cuando nos encontramos, descubrimos que habíamos tenido exactamente el mismo sueño. Galen golpeó la mesa, indignado. Ni aunque no soportara a mi esposo, jamás lo abandonaría así. ¡Qué imagen tan ridícula! Yo también solté una maldición. Y yo nunca jugaría con alguien usándolo como reemplazo, por favor. Pensamos que era solo una coincidencia, hasta que, con el paso de los días, las cosas empezaron a repetirse como en el sueño. Era como si alguien nos obligara a seguir un guión invisible. Por más que intentábamos desviarnos, todo acababa igual. Hasta que, un día, apareció un sistema. Una voz dijo: este mundo es un guión. La gente ahora adora ver a los personajes rebelarse contra la historia, así que felicidades, llegaron a la era correcta. Nos explicó que dos personas habían llegado desde otro mundo, Brandon, el sustituto, y Charles, el esposo. Nuestro trabajo era conquistarlos. Tu misión, me dijo, es hacer que Brandon te ame. Su nivel de afecto debe llegar al 100%. ¿Y Galen con Charles? Pregunté. Silencio. Pero lo entendimos. Si lográbamos completar el objetivo, seríamos libres del guión. Brandon y Charles, en cambio, perderían la memoria y volverían a su mundo. Pensé, bueno, tengo dinero. Puedo comprar su amor. Y Galen dijo lo mismo. Pero el sistema nos prohibió hacerlo fácil. Debíamos seguir el guión original. Galen debía humillar a Charles, y yo
debía firmar un contrato con Brandon. No había escapatoria. Así que lo hice. Pero cuanto más aumentaba el afecto de Brandon, más libre me sentía. Y en el proceso, terminé enamorándome de verdad. Dejé de pensar en el sistema. Solo quería hacerlo feliz. Pero también me aterraba que, si llegaba al 100%, él desaparecería. Así que me conformé con verlo sonreír, aunque no me amara tanto. Cuando su afecto llegó al 70, el sistema ya no me controlaba del todo. Yo estaba satisfecho. Luego, el protagonista volvió. El afecto subió a 80, y ahí se quedó. Yo no quería seguir el guión. Quería ir tras Brandon y decirle lo que sentía. Pero Charles se lo llevó antes de que pudiera hacerlo. Luego vino la noticia del accidente aéreo. Pensamos que los habíamos perdido para siempre. Hasta que Galen, desesperado, descubrió una foto en redes. Charles estaba vivo, celebrando con un modelo. Y al fondo, Brandon, riendo, con la mano sobre el pecho del modelo. La ubicación, un pueblo remoto. Galen voló allí enseguida. Yo lo seguí. Y lo encontré. Brandon ya no me miraba igual. Su afecto había bajado a 70. Pero no importaba. Soy rico. Y si tengo que comprar su amor de nuevo, lo haré, todas las veces que haga falta.